Muy buenas noches a todos y gracias por estar nuevamente acompañándome en este nuevo video. El día de hoy voy a hablar acerca de un tema que creo que es muy importante porque es algo que afecta a toda la sociedad. Es algo que nos afecta de una manera tan profunda que es hasta peor que el cáncer. Este tipo de cáncer es en muchos casos tan terrible porque uno no puede identificar de dónde viene, no sabe lo que es, no sabe cuándo nace, uno no sabe cómo curarse de la ira y la ira termina destruyendo vidas. ¿Por qué digo que es inclusive peor que el cáncer? Porque no afecta a una persona, contamina, es como una peste que se pasa de persona en persona y termina destruyendo familias enteras. En esta noche vamos a hablar acerca de la ira. Vamos a identificar qué es, de dónde viene y también cómo dejar la ira para siempre. ¿Ustedes creen que es posible hacer esto? Pues al final del video creo yo que aprenderán una que otra cosita que tal vez antes no lo habían considerado. Muy buenas noches a todos, yo soy Sol David y esto es Detrás de la Puerta. Una breve introducción para los que recién están viendo los videos. Yo toda mi vida he vivido en un cuarto oscuro y no lo sabía. En ese cuarto oscuro lo único que yo sentía era miedo, sentía inseguridad. Y como no entendía lo que estaba sucediendo a mi alrededor, lo único que yo hacía era interpretarlo de la misma forma que hacen los demás, y era a manera intelectual. Yo escuchaba que alguien decía algo y yo lo aceptaba. Alguien opinaba acerca de un tema y yo también lo aceptaba como real. Veía una noticia y la aceptaba. ¿Por qué? Porque no entendía lo que estaba sucediendo, así que lo único que hacía era aceptarlas de una manera intelectual. Pero descubrí que en ese cuarto oscuro existía y siempre existió una puerta. Y cuando yo abrí esa puerta, del otro lado era simplemente luz. Y esa luz que me mostró que yo realmente no sabía nada acerca de nada. Todo lo que yo pensé que sabía era solamente intelecto vacío basado en datos. Y esa luz empezó a mostrarme la realidad que existe de todas las cosas. Desde las cosas más pequeñas, desde las cosas más sencillas y simples. Y fue increíble darme cuenta de que no sabía acerca de nada. Es por eso que yo los invito a todos ustedes a que ustedes también empiecen a ver esa puerta. ¿Y a qué me refiero? A veces yo estoy hablando cosas en los videos y de repente comienzan a tener sentido para ti. Por primera vez comienza a tener las cosas sentido, porque hasta ese momento simplemente las repetías como loro, sin entender lo que estabas hablando. No tenías ni idea de lo que estabas hablando. Creías saber de las cosas, pero solamente era intelecto, vacío. Cuando yo empiezo a hablar acerca de algunos temas, para algunas personas les va a pasar que de repente empiezan a identificarse, empiezan a ver las cosas por primera vez. Y eso es porque ustedes están empezando a ver esa puerta que está dentro de ustedes. El Creador puso las respuestas dentro de ti. ¿Y por qué puso las respuestas dentro de ti? Para que nadie pueda venir y engañarte. No necesitas que venga un intelectual y te diga cómo tienes que vivir tu vida. No necesitas un intelectual que venga y te enseñe de Dios. Las respuestas están dentro de ti. Por eso es que lo único que yo trato de hacer en los videos es mostrarte la dirección de la puerta. El resto depende de ti. Y es que cuando esa puerta se abre, tu vida va a cambiar. En esta noche entonces empezaremos hablando acerca de qué es la ira. Algo muy interesante, muy curioso, es que cuando tú empiezas a ver las cosas te das cuenta de que todo empieza en el principio. Así que volvamos al principio. Y por si acaso, esto no se trata de una clase religiosa ni nada por el estilo. Es simplemente que cuando volvemos al principio, tenemos que hablar del Creador.
¿dónde comienza la ira? En el principio, antes de que tú y yo existiéramos, antes de que existiera ningún ser humano sobre la tierra, existía únicamente Dios y los ángeles. Y uno de esos ángeles, uno de los más importantes en jerarquía, comienza a sentir celos y decide formar un pequeño ejército porque ahora él quiere ser Dios y piensa que puede suplantar a Dios. Obviamente la historia no terminó bien para él, porque Dios lo destierra a él y a todos los otros ángeles que estaban con él. Y ese ángel caído viene a convertirse en lo que ahora conocemos como el diablo, como Lucifer o como sea que quieras llamarlo tú. Este diablo, este Lucifer, comienza a resentirle a Dios. Ahora, cuando Dios crea al ser humano, crea al hombre y a la mujer, el Dios agarra y le sopla su esencia dentro del barro. Crea una figura de barro y agarra y le sopla su esencia. Le sopla su espíritu. A partir de ese momento el ser humano se convierte en un ser espiritual. Y ese espíritu jamás va a dejar de existir. Jamás. Ahora, ¿dónde irá a terminar el espíritu? Eso ya yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que ese espíritu jamás va a dejar de existir. Entonces, este ser humano, cuando nace, porque es como nacer, y comienza a vivir en el paraíso, Dios le dice, como Dios era su padre, y este es como un pequeño y recién nacido, que no tiene que preocuparse por absolutamente nada, porque todo lo controla y lo maneja su padre, que es Dios. Y le dice, lo único que tienes que hacer es ser y existir, nada más, no te preocupes por nada. No te hace falta nada, no te hace falta comida, no te hace falta abrigo, no hay enfermedades, no hay nada. Ve y vive, sé feliz. Entonces este ser humano está viviendo feliz y de repente sucede que esa serpiente está en el jardín. Y esa serpiente mentirosa, esa serpiente resentida de Dios, cuando él fue desterrado, le hizo una promesa a Dios que era que él iba a destruir la creación de Dios. Y esta serpiente, su manera de destruir la creación de Dios, él lo hace a través del engaño, porque en realidad no tiene ningún poder. Pero él lo que sí puede hacer es engañar, porque él es el padre de las mentiras. Entonces, mediante el engaño, les hace creer a los seres humanos de que ellos no necesitan a Dios, que ellos pueden ser ellos mismos dioses y pueden definir lo que está bien, lo que está mal. Porque ahora ellos van a tener conocimiento. Y antes ellos no se preocupaban en qué iban a comer y qué no. Pero cuando el diablo le dice, existe algo muy bonito que se llama el conocimiento, el intelecto. Vas a ser sabio, vas a ser inteligente, vas a poder crear máquinas, vas a poder viajar a la luna y qué sé yo, qué otras cosas más le habrá dicho. Entonces el ser humano dice, sí, yo quiero eso. Y cuando se tragó la mentira, a partir de ese momento, la identidad de su padre, el diablo, formó parte del ser humano. Porque hasta ese momento ellos estaban conectados con Dios. Pero el rato que se creyeron la mentira, ellos también empezaron a resentir a Dios. Se convirtieron en seres humanos caídos. El diablo era el ángel caído, nosotros éramos los seres humanos caídos lejos de Dios. A partir de ese momento la conexión con nuestro Padre se interrumpió. Pero lo grandiosa de toda la historia es que así como por un hombre se interrumpió, también por un hombre se volvió a restablecer esa conexión. Y para los que no saben, y también para los que saben, ese nombre, esa persona es su Hijo de Dios, que era Jesús cuando vino a la tierra. Pero esa es otra historia. Ahorita estamos hablando acerca de la ira. El rato que el ser humano aceptó creerle al diablo, el diablo se convirtió en su nuevo Dios y comenzó a seguir al diablo. Y el diablo lo único que tenía para ofrecer al ser humano era simplemente intelecto vacío, lleno de datos. Comenzó a darle datos, comenzó a darle ciencia, comenzó a mostrarle lo que el ser humano no podía ver, y comienza el ser humano a hacer todos estos descubrimientos, ¿verdad? Pero todos los descubrimientos que hace simplemente son
vacíos intelectuales. ¿Por qué? Porque no te ayudan en nada. La otra vez yo me di cuenta y estaba yo manejando y me acordé yo 20 años atrás que nosotros antes no teníamos todo esto de los celulares y toda esta tecnología que hoy en día tenemos, y que yo me imaginaba, porque veíamos películas, de que en 20 años todo va a ser tan futurista que tal vez las personas solamente van a trabajar 3 horas y nada más, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad? Que 20 años después seguimos corriendo, seguimos trabajando todo el día, 18 horas, 16 horas, seguimos corriendo tras de las cuentas, de los impuestos, seguimos atareados. La tecnología no ha mejorado nuestra vida en absolutamente nada. Pero bueno, eso también es otra historia. Solamente quería tocar ese punto para demostrarles a ustedes cómo el intelecto vacío no mejora nuestra vida en absolutamente nada. Es solamente la sabiduría que viene directamente de nuestro Padre lo que cambia la vida para siempre. Pero bueno, sí, continuemos con nuestro tema. Entonces el ser humano comienza a resentir a Dios. Y cuando está resintiendo a Dios es una persona, es un ser humano caído lejos de Dios. En ese momento él fue desterrado del paraíso. Ese paraíso, ese increíble paraíso está dentro de ti. Solamente que no lo puedes ver y no puedes volver al menos que tú dejes la ira. Bien, ahí es cuando empieza la ira. Ahora, ¿qué es la ira? La ira es un espíritu. Tú no lo sabes, pero nosotros ya teníamos la identidad de Dios dentro de nosotros, pero esa identidad está dormida. ¿Por qué? Porque ahora que el diablo te hizo creerte a ti mismo la mentira de que tú eres Dios, a partir de ese momento tú tienes la identidad del diablo, que es la ira. La ira es su espíritu del diablo. Sé que suena algo bastante raro. Sé que tal vez suena algo como, no sé a qué podría sonar, como a brujería o no sé cómo lo podrás estar interpretando en este momento, pero solamente piénsalo por un pequeño momento. La ira es un espíritu el cual tú no puedes ver y la ira te controla a ti. Tú crees hasta el momento que tú has tenido el control sobre todas las cosas que pasan a tu alrededor. Pues te tengo noticias, tú no controlas absolutamente nada, tú no controlas la ira. Esas personas que se niegan a creer que ellos no tienen el control, son esas personas que se creen que ellos mismos son Dios, que ellos mismos pueden saber lo que está bien y lo que está mal. Y es por esa razón que esas personas están constantemente juzgando a todo mundo, juzgando. Si ven a una persona haciendo algo que ellos consideran bueno, entonces ellos lo juzgan como bueno. Si ven a una persona que ellos consideran está haciendo algo malo, lo juzgan como malo, así como también se están juzgando a ellos mismos. Ahora yo te pregunto una cosa, ¿cómo puedes juzgarte a ti mismo? ¿Acaso eres Dios? Tú no creaste ni siquiera un cabello de tu cuerpo. ¿Por qué crees que puedes juzgarte? Para empezar, nosotros no tenemos ni idea de lo que está bien y lo que está mal. Lo único que tenemos es el intelecto que nos hace creer que sabemos. Que ya sabemos de dónde viene ese intelecto. Sabemos cuándo empezó. Si no viste mi video acerca de este tema específicamente, de que nosotros no sabemos lo que está bien y lo que está mal, te aconsejo que lo veas. Se llama No Seas Bueno. El video se llama No Seas Bueno y lo voy a dejar el link al final de este video para que lo puedas ver. Entonces, continuando con el tema de esta noche, cuando tú crees esa ilusión de que tú eres Dios, tú te estás dejando manipular por la ira, que es el espíritu del diablo. Ahora, tal vez tú sabías esto, tal vez no, pero hay algo que tú no sabes y no te habías dado cuenta, es que de la ira se desprenden
todas estas otras cosas que tú tienes. Depresión, ansiedad. Tú no te das cuenta, todas estas enfermedades que hoy en día nuevamente los intelectuales están tratando de llamar con distintos nombres. Cada vez aparece una nueva enfermedad. Ahora resulta que la depresión, hay un montón de tipos de depresiones, y estos intelectuales lo único que están haciendo es medicándote, drogándote, porque ellos no tienen ni idea de qué es lo que tienes. Ellos no saben cómo curarte, y la razón de eso es porque ellos creen que es algo físico, cuando en realidad es algo espiritual. Ellos jamás van a poder curarte de nada, porque ellos no tienen ni idea de qué se trata. Es tan increíblemente increíble darse cuenta de que el intelecto es totalmente lo opuesto a la sabiduría. Si no viste también mi video acerca de los opuestos, ahí explico un poquito más acerca de qué me refiero. Pero en la vida no existen las escalas de grises. Tú no puedes ser un día bueno y un día malo, un día malo y un día bueno. No funciona así. O estás del lado de la luz, que es cuando estás conectado con Dios, jamás se va a apagar esa luz. Es increíble pensar de que tú te consideres hijo de Dios, de que tú estés con la luz de Dios y que tú pienses que es normal que estés constantemente cayendo en la oscuridad, constantemente haciendo cosas malas y después te arrepientes. Eso es lo que los intelectuales de la religión nos han enseñado. Los intelectuales de la religión nos han enseñado que en nuestra vida nosotros estamos constantemente cayéndonos, y por esa razón siempre tenemos que volver a pedirle perdón a Dios. Es todo mentiras, mentiras intelectuales. Mira lo que el intelecto ha hecho con Dios, lo ha convertido en religiones, y estas religiones han destruido más vidas que otra cosa. Mira lo que ha hecho la religión, ha matado a miles y miles de inocentes. Mira lo que está haciendo la religión hoy en día, está haciendo lo mismo. Hay gente que está completamente loca. Tú puedes ver que están locos, pero tú, como no entiendes lo que está sucediendo, tú crees que debes seguirles. Así que tú lo que haces, terminas siguiendo a esos ciegos y terminas haciendo las cosas que ellos hacen. Terminas repitiendo frases vacías. Terminas aprendiéndote la Biblia de memoria, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Poder recitar versículos porque te lo sabes de memoria. Cuando una persona quiere hablar contigo, tú lo único que haces es recitar versículos. ¿Y eso de qué sirve? ¿De qué sirve estar recitando versículos? Cuando Dios dijo que la Biblia, la palabra era poderosa, Él se refería a que esa palabra te cambiaría la vida. No que tú empieces a recitar los versículos como si eso fuera a cambiar algo. No es nada, date cuenta, es como intelecto. Es como las películas esas viejas de Drácula. Cuando aparece Drácula y el predicador está tratando de asustarlo con una cruz y el Drácula se mata de la risa. Algo así. Es tonto. Es tonto. Pero, ¿qué es lo que me refiero? No estoy hablando de que la Biblia sea una tontería. No me refiero a eso. Me refiero a que tú lo único que estás haciendo es interpretando la Biblia de una manera intelectual. La palabra está escrita en tu corazón. Dios la puso ahí para que nadie pueda venir y te pueda engañar. Jamás te va a engañar a alguien si es que tú simplemente aceptas el hecho de que esas personas no son mejores que tú. No es que Dios dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a enseñar solamente a los predicadores, así que tú tienes que seguir al predicador. Es una tontería pensar de esa manera. Dios es tu Padre, o al menos Él está esperando que tú vuelvas a Él y que tú te conviertas en su hijo. Y para eso, claro, tienes que nacer de nuevo, pero esta vez nacer del Espíritu. Pero bueno, eso también es otro tema. Simplemente lo toco ahí para que ustedes lo vayan analizando un poquito. Hablemos específicamente de la ira. El diablo a partir de esa fecha agarra y nos tiene controlados. Nosotros no lo sabemos, no nos damos cuenta, pero él nos hace creer constantemente de que todo es físico.
no hay nada espiritual. Sin embargo, nosotros sabemos intuitivamente de que hay algo más aparte de todos esos datos vacíos. Y es porque nosotros lo sentimos. Eso que nosotros sentimos, que no sabemos cómo explicarlo, es el mundo espiritual. Y ese espíritu que nosotros tenemos dentro de nosotros hasta que nacemos de nuevo, es el espíritu de la ira. Y producto de esa ira nosotros estamos cayendo en depresión, estamos cometiendo tantos errores, diciendo cosas. Es increíble lo que el diablo te convence de que es verdad. He visto yo todas estas enfermedades tan raras que hoy en día han aparecido. Fobias, por ejemplo, las fobias. Las fobias vienen de la ira. Tantas otras enfermedades depresivas, ansiedades y todo. Y inclusive si no me crees, solamente mira a esas personas que tienen tanto dinero que pueden contratar a los mejores intelectuales de esa rama. Y ellos les pagan miles y miles a esas personas para que los mantengan drogados. ¿Y acaso se curan? Terminan suicidándose todito. ¿Sabías vos que la depresión es simplemente producto de la ira? Es de la ira donde se desprenden todas estas cosas. Todos los que me están escuchando, estoy seguro que tú has experimentado este tipo de sentimientos que yo te estoy diciendo, que son sentimientos de ahogo. Te estás ahogando, estás lleno de dudas, no ves nada claramente. Todo parece ese cuarto oscuro. El cuarto oscuro al cual yo siempre me refiero es tu vida. Es tu vida que está siendo cegada por la ira. Cuando yo dejé la ira para siempre, es increíble, pero todas las cosas que antes me tenían controlado comenzaron a caerse. Pero no era porque yo las dejaba de hacer, era simplemente porque mi padre empezó a limpiarme de esas cosas. Yo no sabía que esto iba a pasar para empezar. Para empezar, yo no tenía idea de que era por la ira que yo sufría depresión. Yo no tenía idea de que era por la ira que yo trataba a las personas como yo las trataba. No tenía ni idea. Pero ¿por qué ahora yo lo sé? Porque una vez que la ira me dejó, todas estas cosas se cayeron. Entonces, 1 más 1 es 2, ¿verdad? Si es que cuando la ira me dejó, de repente yo ya no tengo esa necesidad, ese vacío de que necesito llenarlo con alcohol, o que necesito llenarlo con drogas, o que necesito llenarlo con mujeres, o que necesito llenarlo con películas, o que qué sé yo, cuál puede ser tu hobby, o cuál es tu droga. Porque si no te das cuenta, todas estas cosas funcionan como una droga porque te dan un poco de tranquilidad emocional por un corto tiempo, y una vez que se acaban, nuevamente sientes ese vacío, y cada vez ese vacío se siente más profundo, porque algo que no sabes de la ira es que cuando se transmite a otra persona se hace más fuerte y más fuerte y más fuerte. Es por eso que ahora piénsalo por un momento. Esta ira ha sido transportada o contagiada desde el principio, y el canal que utiliza la ira para contagiar a otras personas son tus padres. Tus padres no sabían que tenían este problema, pero si tú simplemente lo analizas por un momento, date cuenta de lo siguiente: ellos no tenían el control tampoco de su vida. Ellos sufrían exactamente de lo mismo que tú estás sufriendo en este momento. Ellos no sabían que era un espíritu. Ellos no sabían que lo tenían. Entonces ellos, al no saber eso, cuando tú eras un niño, ellos te llamaron la atención, pero lo hicieron no con amor, lo hicieron con ira. Todos esos problemas que ellos estaban pasando, ellos simplemente se desahogaron en ese momento en que te estaban corrigiendo. Por ahí te estaban pegando, por ahí te estaban, no sé. Pero en ese momento ellos utilizaron para desahogarse. Y cuando ellos lo hicieron, lo único que hicieron fue contagiarte a ti con ese espíritu. ¿Por qué? Porque el momento que ellos tuvieron ira contigo, tú empezaste a resentir
La ira se contagia cuando tú resientes. Y cuando tú resentiste a tu padre o cuando tú resentiste a tu madre, esa ira comenzó a crecer en ti. Ahora tú tienes ira cuando eras pequeñito. Y esto sucedió cuando eras tan pequeño que no te acuerdas. Ahora la ira vive en ti. Y la ira comienza a crecer y la ira comienza a controlarte. De repente tú creces, ahora tal vez tienes familia, tienes hijos. Y lo que no te has dado cuenta es que ahora se lo contagiaste a ellos. Esto de la ira es una maldición. Y esa maldición es porque estamos lejos de Dios. Y la única cosa que tú tienes que hacer para liberarte de la ira, adivina qué es. Es algo muy, muy sencillo. Nuevamente, recordemos que la ira es algo espiritual, no es algo físico. Y es por eso que nunca vas a encontrar a alguien que se cure con medicamentos o con terapia o con dinero. Jamás se van a curar de la ira, porque es algo espiritual. Entonces, si es algo espiritual, ¿cómo me libero de la ira? Pues simplemente tienes que dejar de creerte la mentira de que tú eres Dios y que tú tienes el control. Acepta que no tienes el control. Solamente mira dentro de ti, te vas a dar cuenta. Vas a decir, es increíble, pero es cierto. No tengo el control de las cosas que hago. No tengo el control de las cosas que digo. Si tú te das cuenta de eso, es porque estás empezando a ver a la puerta. Ahora lo único que tienes que hacer es darte cuenta de que tus padres tampoco tenían el control cuando ellos te corrigieron con ira. Ellos cuando vienen y te lastiman y te dicen cosas y te hacen sentir mal, es porque ellos no saben que están siendo controlados por la ira. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de lo que estoy tratando de decirte? Ellos tampoco tienen el control. Si tú puedes ver eso, si tú puedes ver que ellos tampoco tienen el control, quiere decir que estás viendo la puerta. Ahora lo único que tienes que hacer es perdonarlos. Pero ¿a qué me refiero con perdonarlos? Me refiero a que tienes que ir a ellos y decirles en persona: Padre o madre, quiero perdonarlos por todos esos momentos en los cuales ustedes me dijeron algo o me hicieron algo que hizo que yo los resienta. Quiero perdonarlos porque ahora yo me doy cuenta que así como yo no tengo el control, ustedes tampoco tenían el control cuando ejercieron su autoridad conmigo. Porque lo único que los estaba controlando era la ira. Y ahora yo entiendo que eso es el cáncer que está afectándonos a todos. Y es porque cuando tú tienes ira, tú tienes odio. Y cuando tú tienes odio, no tienes amor. Solo date cuenta de esto. Si tú tienes odio, no tienes amor. Y si no tienes amor, es porque estás lejos de Dios. Estás caído lejos de Dios. Sigues todavía lejos de Dios. Lo único que tienes que hacer es ir y perdonar. Cuando tú hagas eso, cuando tú vayas a tus padres en persona y los perdones, Dios te quita la ira. Porque tú no puedes hacer nada, ¿recuerdas? Es algo espiritual. Cuando tú vas y perdonas, Dios te quita la ira. Y cuando te quita la ira, esa puerta a la cual yo siempre me refiero, se abre. Y tú empiezas a ver todas las cosas. Yo hice lo que les estoy comentando. Yo fui y perdoné. ¿Y saben qué? Nunca más volví a sentir ni ira, ni temor, ni miedo, ni rencor. Mi vida es completamente en paz. ¿Por qué? Porque ahora que no tengo odio, lo único que queda dentro de mí es amor. Pero no ese amor emocional que ustedes alguna vez han sentido por alguien. Es un amor increíblemente distinto. No es una sensación, es luz. También hice un video hablando acerca de la diferencia entre el amor emocional y el amor de verdad. Si no viste también este video, creo que estoy haciendo bastante video ahora, pero si no viste este video, es el video que se llama Ese amor que te hace odiar. También está en el canal. Te invito a que vayas y te suscribas. Pero bueno, me doy cuenta de que el video se está haciendo largo, pero resumamos un poquito. La ira es el espíritu del diablo. La ira es lo que te controla. Tú no tienes el control. La ira es un demonio que vive dentro de ti y fue pasado a través de tus padres y tú se lo estás pasando a tus hijos, a tus seres queridos. Esa maldición nunca se va a romper, al menos que tú
te arrepientas. ¿Y a qué me refiero con que te arrepientas? Que te des cuenta de que tú no eres Dios, que tú no tienes el control. Deja de creer esa ilusión. Eso significa arrepentirse. Y cuando tú vayas y perdones a tus padres, quiere decir que tú estás aceptando que ellos tampoco tienen el control. Y cuando tú aceptas eso, Dios te cura de la ira. Y esa puerta se abrirá y tu vida cambiará para siempre. Solo piénsalo. Muchas gracias por escuchar a todos. Y no se olviden que vamos a estar subiendo más videos acerca de estos temas y de otros temas. Y si ustedes quieren que yo profundice tal vez en algún otro tema que ya haya tocado antes, solamente sugiéranlo. Nuevamente muchas gracias a todos y los veo en un próximo video. Yo soy Sol David y esto fue Detrás de la Puerta. Gracias por escuchar. Yo soy Sol David y esto fue Detrás de la Puerta.